El digestivo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlitos, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. Bueno, Víctor en los controles. Y hoy tenemos un programa que también estamos pagando. Sí, porque teníamos pendiente que Jesús nos había pedido un especial, no, un amigo aquí okay. del canal, que hablamos de Mohamed Ali. Ah, mira, es que yo no sabía que íbamos a hablar de eso, hoy se me había traído mi playera de Mohamed Ali. Fíjate, hombre, si ya sabías. Pues se me olvidó, no me recuerdas. Pero bueno, ¿y tú? Yo les traigo una noticia, que de hecho vamos a abrir con esa, Está muy bonita. Okay. Todos hemos visto las máquinas expendedoras, Sí. de lo que sea. De pelotitas, de cacahuates, sí, de chicles, de refrescos, de cigarros. Ya hemos hablado aquí de los famosos gachapones, de los muñequitos, que por cierto, les debo un video, ya los pusieron en una plaza que está aquí en Ciudad de México, al sur, ¿cómo se llama? Galerías Insurgentes. Ya abrió una tienda con gachapones, nada más que el día que fui no traía dinero, entonces no pude comprar. Voy a ver si me dejan grabar para traerles un video rápido. Va. Pero bueno, en Corea del Sur, ¿qué papitas hizo? Se instalaron unas maquinitas expendedoras. Ahí está la imagen. Ahí está la imagen, ahí ven a la chamacona. Sí. Lingotes de oro. Qué pequeñez. Eso sí es así de cualquier cosa. De hecho, ahí en la foto pareciera que fueran cajitas de cigarros o algo así, ¿no? Son lingotes de oro. Pueden comprar desde .13 onzas hasta, me parece que 2 onzas. Sí, no, hasta 1.3 onzas. No, pues sí. Entonces sí es bastante. Obviamente va fluctuando el precio de la maquinita dependiendo a cuánto vale el oro, ¿no? Sí. Pero ahí nada más para que vean cualquier cambio que traigan en la bolsa. Ajá. El más barato, que es el de .13 onzas. Sí. Aproximadamente $225. Bueno, pero siempre invertir en oro es bueno. Pues sí, ¿no? Se supone. Uno que no tiene no sabe, ¿verdad? No, pues sí, no sé, pero es lo que dicen. Ajá. Le decía a Poncho que han de poner uno ahí en el Metro Hidalgo. Ándale, Así, Valderas. En lugar de salir y gastarme todo mi dinero aquí en el Rock Show y en la Friki Plaza y en puras cosas, pues mejor me compro mi lingote de oro y me regreso a mi casa. Sí, 1.3 onzas, sí, no manches. ¿Ves? Si el de .3 son $225, pues ya son más de $2,000 el otro. Bueno, pues lo curioso es que está de moda. Sí. Y los consumidores, los que más lo están comprando, son personas entre 20 y 30 años. Pues sí. Como dices, para invertir. Ajá. Corea del Sur. Corea del Sur. Sí, porque Corea del Norte no los han de dejar, ¿verdad? ¿Quién sabe? Comprar. Pues dicen que Corea del Norte son los papás. Que no existe, que todo está inventado así para... ¿Ah, sí? Vámonos. Pues quién sabe. Pero pues está bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Comprarían? Ay, si tuviera el dinero, sí, pero pues para ir cargando $225 está medio difícil, ¿no? Sí, está complicado. Yo me hubiera imaginado en Dubái, no sé, algo así que estuvieran de moda, ¿no? En Corea del Sur. Sí. Yo también pensé, fíjate, cuando diste el encabezado, dije, seguro va a ser con esos árabes que son muy extravagantes. Pero si ¿no? hace buena idea, aquí en alguna plaza comercial o algo, si las pusieran, yo no dudo que pudieran llegar a pegar, ¿eh? Sí. Porque aquí es complicado comprar oro. Ahorita estoy recordando un video de un reto de meter la mano y sacar un lingote, pero pues está así como que muy justo. Entonces o te pasa el lingote o pasan tus dedos. Pero sí he visto que como 2 personas sí han podido sacarlo. Fíjate. Bueno, aquí vamos se van a dar cuenta de qué edad tenemos. Víctor a lo mejor sí se acuerda. Los tragos, ¿se acuerdan de un shampoo que traía de premio arriba como un huevito Kinder y te podía salir un lingote de oro? Que lo anunciaba, creo que Chabelo. ¿No se acuerdan de ese? A ver, ustedes, díganos en sus comentarios si se acuerdan cómo se llama ese shampoo. Sí. Efecto Mandela. No es efecto Mandela. ¿Ricitos de oro? No era ricitos de oro. Era uno que olía como a chicle y traía un regalito. Y casi siempre te salía un juguetito de esos pinchurrientos de 2 pesos.
O sea que no sabemos si supuestamente te podía salir un lingote de oro. Okay. Digo, iba a ser una cosita así. Sí, pues sí. A ver, si se acuerdan, y díganos si no es un efecto Mandela, como dice Víctor, que a lo mejor ya me mal viaje, pero yo me acuerdo de eso. Puede ser que sí. Pero bueno vamos con Mohamed Ali. Vamos a esta información que nos pidió Jesús. Y pues bueno, el nombre real o el nombre completo es Cassius Marcellus Clay. Entonces, no sé si tú sabías que se llamaba Marcellus. No, nada más sabía Cassius Clay. Bueno, conocía. Aquí recordemos que para él este es su nombre, era su nombre de esclavo, ¿no? De ahí que ya después decidió irse a la religión musulmana y se cambió a Mohamed Ali. Que fue el nombre que lo llevó a la fama, ¿no? Pues, bueno, no, ya era famoso. Sí. O sea, recordemos que ahí él, pues tuvo varios momentos. Él por sí solo era como que llamaba la atención. 1.91, Carlitos. Tú dime si no iba a llamar la atención. El pequeño muchachito que nació el 17 de enero de 1942 en Kentucky, Estados Unidos. Y tuvo 9 hijos. Ándale, si no sabía. Ay, sí, se aventó. Ya conozco a la hija, ¿no? La que también fue boxeadora. También fue boxeadora, sí. Y bueno, aquí pasa algo muy curioso. ¿Por qué se convierte o por qué entra al mundo del boxeo? Porque le roban su bici. Entonces él va con los policías, ¿no? Y empieza, no, pues es que me robaron mi bicicleta. Y el mismo policía que está recibiendo ahí la queja, le dice, ¿por qué no vas y te entreno para que seas boxeador? Entonces un policía fue el que lo invitó y de ahí, ¡pum!, se va. Y llega a 1960 y gana su medalla de oro en los Juegos en las Olimpiadas de Roma. Entonces ahí ya fue como empezó a volar la mariposa, ¿no? Sí. Ya ves que decía, vuelo como mariposa y pico como abeja, ¿no? Entonces pues ya, ¿no? Entonces él regresa y fue su primer logro, ¿no? En 1960. Y en 1964 gana el título. En las Olimpiadas fue en peso medio, ¿no? Ahí como que todavía no estaba tan choncho. Y ya en 1964 le gana a Sonny y le quita el título de pesos pesados y lo noqueó. O sea que no fue cualquier cosa, ¿no? Y él siempre hablando, a veces un poquito de más. A mí por eso me gusta Mohamed Ali. Déjate que sea buen boxeador. Cómo te vendía las peleas, sí. Era bien, como bien hocicón, para decirse la palabra. Sí, pues ahorita el que se parecía mucho era Floyd Mayweather Jr., que también era, yo puedo, yo soy el mejor, y aparte pues sí, tiene mucho dinero, y siempre con sus paquetes de billetes, ¿no? En la mesa. Y es que tú como promotor quieres a alguien así, o sea, Mohamed Ali vendía cualquier pelea. Claro, sí, él tenía esa habilidad, ¿no? De jalar gente, y aparte te digo, o sea... Y de meterse en la cabeza del otro. Sí. Entonces, pues sí, la verdad es que esa habilidad, pocos, ¿no? Yo creo que pocos boxeadores. Él hubiera sido buen luchador. Porque también así como hablaba y decía y todo, hubiera vendido todas las luchas. Y te digo, o sea, 1.91, o sea, no era una persona pequeñita, ¿no? Entonces... Bueno, de hecho hay una anécdota muy buena. Así como el principio de las artes marciales mixtas, antes de la UFC, yo creo que se le podría atribuir a Mohamed Ali. Hubo una lucha muy famosa, no me acuerdo si fue en Japón, pero luchó contra un luchador japonés. De hecho acaba de fallecer bueno, ahorita me acuerdo del nombre. De hecho hay un libro que se llama Ali Contra, y es el nombre de este luchador japonés, venerado allá en Japón. Y eran luchas, ¿cómo se llama? Era como mixto, porque pues Mohamed Ali iba a boxear. Y el luchador iba a hacer lucha libre. Bueno, un dato curioso de Mohamed Ali es que también actuó en teatro. Ese sí no me la sabía. Sí, ahorita también les damos ese.
Y pues bueno, continuando aquí ya también con más información sobre él. Él pues está boxeando y está todo, pero llega 1967, que está la guerra de Vietnam. Entonces sí, es cierto. Le llaman, ahí fue un relajo, sí. Ahí le llaman y pues él se rehusó, ¿no? Él dijo, no, yo no voy a la guerra. Sí, entonces pues él se declaró objetor de conciencia por razones religiosas, ¿no? Ya al convertirse en musulmán, pues ya, ¿no? Y entonces, pues lo critican, lo tachan de cobarde, ¿no? Y demás, y tómala, 5 años en la cárcel. Sí, entonces sí estuvo en la cárcel. Sí, estuvo en la cárcel, entonces, aparte, pues era campeón, le retiraron el título. Entonces, ahora sí que se fue a la cárcel, pero eso creo que todavía lo hizo más famoso, ¿no? O sea, fuera de, como dice, no hay publicidad buena ni mala, ¿no? Con que estés en los oídos de los demás está perfecto. Sí, hubo gente que se enojó porque no fue, gente que lo defendió porque hizo en teoría lo correcto, ¿no? Sí. El luchador era Antonio Inoki. Inoki, ok. Y de hecho dicen que la lucha iba a ser real, ¿no? O sea, de veras iban a pelear y no quería Ali, total, se arreglaron y la tuvieron que hacer como falsa la lucha. Y ya estando en la lucha tenía miedo de que el luchador lo quisiera humillar y dicen que sí se pegaron bonito. En Estados Unidos no le fue también al evento, pero en Japón fue la locura. Sí. Ese Antonio Inoki fue político, fue dueño de empresas de lucha libre. O sea, era el santo, como aquí es en México el santo, Antonio Inoki es en Japón. Ok. Es así como la deidad de la lucha libre. Y luchó contra Mohamed Ali. Fíjate, ese dato yo no lo tenía, muchas gracias. Está bueno. Sumando siempre en las notas. Sí, pues, continuando ahí con los tiempos, ya que cumplió la condena, ¿no? De estar ahí en prisión, recuperó su título, ¿no? Regresó al box, recupera su título en 1974 contra George Foreman. Entonces, pues otro, ¿no? Un combate que se hizo en República de Zaire. Del Zaire. Era el Rumble in the Jungle. Que pues todo esto, evidentemente se promovió mucho allá, pues porque allá también hay mucho musulmán y como que ahí, ¿no? Fue para levantar todavía más la religión musulmana. Y pues bueno, ya la parte triste fue que en 1980 iba a defender su título, pero no. Ya le ganaron, ya no era tan rápido, ¿no? Ya no estaba tan chavo. Entonces pues ya perdió su título de pesos pesados. Y como te decía, curiosidades, ¿no? De este señor que actuó en un musical de Broadway. Sí, que no sabían. Ahí está la foto, ahí hay una foto en la que se ve mira, la vamos a poner está, aquí. Ahí se ve. Se parece a ti con bigote. Al revés de que digas, bueno, sí, cómo no. Sí, bueno, me faltan 11 centímetros. Y en el público ahí pueden ver a Pelé. Parece Pelé, pero no. ¿No es Pelé? No es. Oh. Es que, Carlitos, por favor, contrólate. Ay, no. Y pues bueno, no actuó mucho tiempo, o sea, solo tuvo 7 actuaciones, pero en Broadway. Nada más. O sea, en Broadway. Y tuvo buenas críticas, fíjate, eso no fue que se metiera y fuera un fiasco, ¿no? Sino que sí actuaba y se veía, ¿no? En el mismo ring, como decíamos. ¿Cómo vendían las peleas? Pues sí. Y pues bueno, otro dato curioso es que hicimos un short, ¿no? Y dimos información sobre los jerseys de Tom Brady y de Joe Montana. Que dijimos, Montana ganó más que toda vendiendo su vida. Vendiendo su jersey que sí. Toda vida trabajando. Pues así, no tanto, pero sí le pasó que Muhammad Ali o Cassius Clay ganó por vender sus guantes donde ganó contra Sony. Bueno, ¿saben qué guantes eran? Ajá. En el combate ganó $630,000 y por los guantes ganó $836,000. Y ahorita de valer más.
Seguro. Lo que no han de valer ahorita. Sí. Entonces, pues... También contra Fraser llegó a luchar, ¿no? Bueno, a pelear. Bueno, es que ese señor le tocó lo mero. Ay, sí. Otra curiosa. Pues en esos años, pues Elvis Presley, ¿no? Pues que le regala, ¿no? Su bata para salir al combate. Elvis a Mohamed. ¿A Mohamed? Y que pierde. No, Entonces, como sabemos, muchos deportistas como que tienen sus cábalas, sí. Tienen sus ahí supersticiones. Nunca, jamás la volvió a usar. Sí, que supuestamente la guardó en una caja, la aventó ahí por ahí. Entonces, pero imagínate, un regalo de Elvis, usado por Mohamed Ali, también ¿cuánto ha de valer? Sí. No. Entonces, pues, sí es. Ahora que hagan la subasta, le entramos. Ajá. Y pues bueno, sabemos que siempre fue una persona muy dentro de la política, ¿no? O sea, criticaba mucho, por supuesto, el tema del racismo, ¿no? Era activista. Ajá. Y otra medallita que se colgó fue que le salvó la vida, o pues bueno, convenció a un hombre que se pensaba quitar la vida. Uh-huh. Y estuvo 20 minutos platicando con él. Oye, no seas tonta. Y sí, logró convencerlo. Y ya. Si te avientas, te doy una. Te remata. Y sí, pues está muy muy interesante, o sea, como que toda su vida en general pues fue muy muy activa, ¿no? Muy le dio Parkinson, uh-huh. ¿no? Ya al final sí, ahí andaba. Muchas personas dicen que igual por los golpes, ¿no? Golpe. Y pues ya su último tweet fue para felicitar a Bono del grupo de YouTube. Qué forma de desperdiciar el último tweet de Mohamed Ali. Pues a lo mejor eran amigos, ya ves que Bono también es como que muy activista. Pero Bono es nada más. Pues sí. Vean el capítulo de South Park donde sale Bono y van a ver. No les digo de qué porque nos censuran aquí. No lo digas. Pero búsquenlo. Carlitos. Y pues bueno, él, por supuesto, ¿no? Que si lo buscas tanto en los 10 mejores boxeadores de la historia o deportistas, ¿no? Ajá, uh-huh. Deportistas o también de la inteligencia artificial, por supuesto que aparece ahí. Mohamed, o sea, que la inteligencia artificial te diga. Que te diga, cuáles son los mejores boxeadores. Y pues entre ellos está Joy Louis, Rocky Marciano, Sugar Ray Robinson, Mike Tyson. Es que yo soy fan de Mike Tyson. Yo también, Carlitos. Aparte es de mi mismo día. ¿Sí? Somos del mismo día, entonces. Híjole. Algo tenemos, hablamos igual de fue los dos, yo creo es lo que tenemos en común. Roberto, Manos de Piedra Durán, Manny Pacquiao y Henry Armstrong. Y Jorge Kawashi. Ándale, ese es. Ese fue el que faltó. Yo fíjate que me sorprendió no ver a Chávez, Julio César Chávez. Sí faltó Chávez. Uh-huh. Pero bueno, fíjate que depende, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver que en el chat GTP sí lo pone. Para mí Chávez fue mejor que Pacquiao. Sí, definitivamente. ¿Salió Mayweather? No salió en la lista. Aquí en la inteligencia sí está Mohamed Ali. Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero yo sí creo que Mayweather fue una bestia. ¿Sabes sí, fue muy bueno. Más que le tocó una época más sencilla. Sí, no tenía mucho, más o menos, Carlitos. Era mucho el tipo de Mohamed Ali en cuestión de esquivar golpes. O sea, pero no pegaba como Ali. No, pues no. Pues Ali, te digo, y Floyd Mayweather, pues está chiquito. Y Mike Tyson era también puro poder. No, hombre, yo me acuerdo que cuando salió de la cárcel, le veías los ojos así de, pobre del que sigue. Va a destrozar. Y sí, mira, aquí sí está, después de Floyd Mayweather Jr., está Julio César Chávez. Uh-huh. ¿No? Entonces, pues sí, hasta aquí. También se menciona que Sylvester Stallone se inspiró en la pelea de Mohamed Ali contra Sonny para hacer Rocky. Pues debe de ser. Uh-huh. Entonces, pues, está ahí como que... un ídolo, una leyenda. Sí, o sea, dio para todo, ¿sí? Este señor, ¿no? O sea, salvó, el otro dato, como 90 esclavos, o sea, liberó, perdón, uh-huh. ¿no?
no, está padrísima la historia y pues sí, el señor, pues al final, pues ya, ¿no? Los golpes de la vida. Pues sí, a lo que te dedicas. Ajá, y pues bueno, hasta aquí la historia de Muhammad Ali. Estuvo padre. Casus Klein, ¿no? Pues está bien, pues platíquenos qué más quieren que también hagamos. ¿De quién más hablamos? Ajá. Ya les cumplimos con Whitney Ya Houston cumplimos y con Ali, entonces ajá. ya se pueden quejar. Es más, si se quejan, los bloqueamos. No, sí, cómo no. Bueno, pues sí. Mira, nada más, no dije la fecha que falleció. Falleció el 3 de junio del 2016 en Arizona, Estados Unidos, de Norteamérica. Sí, tiene poquito. Pues sí, ya ves que todavía estuvo en algunos espectáculos deportivos, ¿no? Que lo llevaban ya en Sí, ya lo llevaban malito. Pero bueno, en fin. Hasta aquí, Carlitos. Hasta aquí llegamos. ¿No? Nos vemos el próximo jueves. Sí, pues ya saben, por favor, darle a la campanita, suscribirse, enviarnos sus comentarios, síganle tirando más a Carlitos. Calmado. No, bueno, también a mí. Víctor, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. El jueves, adiós. Adiós, adiós.